Hola, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de cómo despejar correctamente una ecuación algebraica. Bueno, entonces, para comenzar a hablar de cómo despejar correctamente una ecuación algebraica, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que significa la palabra ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a definir la palabra ecuación como simplemente una expresión algebraica, es decir, una expresión que contiene números y letras, que está igualada a otra expresión algebraica. Normalmente buscamos que esa otra expresión que está después del igual sea un cero, pero pueden ocurrir casos en los cuales tengamos elementos diferentes. Listo, entonces vamos a hablar de cuáles son esos elementos principales dentro de una ecuación algebraica a los que les tenemos que prestar muchísima atención. Bueno, entonces el primer concepto que tenemos que comprender es el concepto de término algebraico. Listo. Entonces, un término algebraico es toda expresión que contiene números y letras únicamente. No hay ningún otro operador que esté entre el número y la letra, más que la multiplicación. Listo. Entonces, vamos a poner varios ejemplos de término algebraico para que empecemos a relacionarnos con esto. Listo. Digamos que yo tengo la expresión 5ab. Entonces vemos que aquí tenemos números y letras. Por tanto, esto es un término algebraico. Pero si por ejemplo yo tengo la expresión 3a más 5b, entonces esto no es un término algebraico. Un término algebraico en esta expresión es 3a, solamente porque tiene números y letras. Pero entonces, completa no sería un término algebraico, solamente este pedacito. Y por aparte, el 5b sería otro término algebraico. Entonces vamos a ver qué término algebraico es básicamente toda aquella expresión que tenga números, letras y ya. No puede tener, por ejemplo, signos de suma, ni tampoco signos de resta. Bueno, el segundo concepto que tenemos que comprender es el concepto de términos semejantes. Un término semejante es todo aquel término que puede sumarse con otro término o que puede restarse con otro término. ¿Y cómo sabemos que se pueden sumar o que se pueden restar? Porque comparten lo que llamamos la parte literal. Es decir, su parte literal, sus letras son exactamente iguales. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos este caso. Bueno, entonces tenemos esta expresión con la cual vamos a tratar de entender lo que es los términos semejantes y vamos a decir entonces que un término semejante es aquel término, sabemos entonces que aquí hay 4 términos, que tiene la misma parte literal, es decir, que sus letras son exactamente iguales. Además, sus exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, tengo el término 5ab y tengo el término 4ab con las mismas letras. Entonces 5ab y 4ab son términos semejantes. Por tanto, yo puedo operar los números entre esos dos términos. Es decir, aquí tengo un 5, aquí tengo menos 4. Entonces yo puedo al 5 restarle 4 y me quedaría 5 menos 4, 1. Y las letras serían AB. Por tanto, el resultado entre 5AB menos 4AB es AB. Y AB porque el 1 normalmente no se escribe. Entonces si es 1AB, 5AB menos 4AB, 1AB, el 1 lo puedo eliminar y dejarlo simplemente como AB y se entendería que aquí ya existe el número 1. Ahora, veamos que el término 3B es semejante con el término 2b, porque comparten la misma parte literal. Es decir, yo no podría sumar 5ab con 3b porque su parte literal no es la misma. Esta tiene a y b y esta tiene únicamente b. Entonces, no se pueden operar entre sí, pero el 3b sí se puede operar con el menos 2b. Como comparten las mismas letras,
sus números se operan directamente. Más 3 menos 2 me quedaría 1. Y de la misma manera, entonces el número 1 no se escribe, pero es positivo, por tanto queda sumando, más 1b. Y de esta manera, entonces tenemos lo que es la reducción de términos semejantes. Estos dos conceptos que llevamos hasta el momento son fundamentales para comenzar a realizar las operaciones básicas algebraicas, que es lo que vamos a hablar a partir del tercer concepto fundamental. Bueno, tenemos entonces el tercer concepto, que es el concepto de suma y resta de términos algebraicos. Como ya lo habíamos dicho antes, yo solamente puedo sumar y restar lo que son términos semejantes. Entonces, como ya sabemos cómo sumar y restar términos semejantes, es decir, operar los números que hay entre los términos que tienen letras iguales, entonces vamos a pasar a algo un poco más complejo para que podamos entender todo lo básico que hay que saber para despejar una ecuación algebraica. Entonces, para realizar la suma y la resta de términos algebraicos vamos a tener el siguiente ejemplo. Bueno, uno de los principales problemas en los que incurren las personas cuando van a despejar ecuaciones algebraicas es que si los términos están agrupados, entonces no sabemos cómo eliminar esas agrupaciones, es decir, no sabemos cómo quitar esos paréntesis, o en algunos casos se pueden tener corchetes o llaves. Listo, en este caso solamente tenemos paréntesis, pero la teoría o el procedimiento es exactamente el mismo para los tres casos de paréntesis, corchete y llave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si el paréntesis tiene un signo positivo antes de él, entonces se escribe exactamente igual por fuera del paréntesis. Es decir, en este caso tengo un más, entonces escribo 5 más 3b igualito, sin cambiarle los signos, sin alterar absolutamente nada de él y eliminando únicamente sus paréntesis. Ahora, tengo el caso en el que antes del paréntesis está el signo menos. En ese caso yo voy a escribir todo lo de adentro, pero con los signos contrarios. Vamos a tener en cuenta que el signo que corresponde al primer término después del paréntesis no es el menos, sino el signo que hay entre el paréntesis y el primer número. Es decir, como no hay nada, asumimos que en ese caso el signo es un más. Por tanto, si tiene menos antes del paréntesis por fuera, los signos de adentro van a cambiar de signo. Es decir, el positivo se vuelve negativo, entonces esto saldría menos 2a. Y el negativo se vuelve positivo, por tanto esto saldría del paréntesis como más 5b. Y de esta manera ya eliminamos paréntesis y hacemos lo que es suma y resta de términos algebraicos. Entonces vamos a verificar cuáles son los términos semejantes. En este caso sería 3b con 5b, porque son los que tienen la misma letra, y el resto no tiene términos semejantes. Es decir, el 5 está solo, este 2 está acompañado por la a, no hay más términos solos ni con a, entonces no hay con qué operarlos, quedan de esa manera. Y el 3b y el 5b se suman y me queda 8b. Por tanto, esta expresión queda 5 menos 2a, que son los términos que no se alteraron, y escribo la operación entre más 3 más 5, que es más 8, y acompañado de su parte literal, que es b. ¡Listo! Entonces, sabiendo esto y teniéndolo muy presente siempre que vamos a realizar solución de ecuaciones, vamos al cuarto concepto, que es el concepto de producto de términos algebraicos. Bueno, entonces en este cuarto concepto no voy a enfatizar en cómo se resolverían los productos y los cocientes entre términos algebraicos exactamente, sino que me voy a enfocar en cómo normalmente los vamos a encontrar expresados en una ecuación algebraica. Entonces, básicamente, el producto, ¿cómo lo vamos a encontrar? Por ejemplo, y es muy importante saberlo, ahorita escribíamos 5ab. Es importante saber
que la operación que existe entre el 5, la A y la B es la operación de producto, es decir, una multiplicación. Por tanto, estos valores se están multiplicando. ¿Listo? También podemos encontrar que la multiplicación puede estar expresada como, por ejemplo, un número por un paréntesis, o puede ser también una letra por un paréntesis. Puede ser, por ejemplo, tener en este caso 5A. ¿Listo? Y sabemos que se está multiplicando porque entre la letra y el paréntesis no hay ningún símbolo. Entonces, siempre voy a revisar valor por valor. Y cuando pase de un valor a otro voy a ver qué símbolos hay. Si no hay ningún símbolo es producto. Pero si por ejemplo aparece una fracción, entonces es un cociente. Es decir, si yo tengo por ejemplo 3A sobre 2, entonces esto es un cociente. Por tanto estamos diciendo que el 2 está dividiendo al 3A. Lo que es igual a decir 3A dividido 2. Y obviamente también lo podemos encontrar con términos agrupados. Es decir, si yo tuviera en este caso la misma agrupación, pero en lugar de estar multiplicando por 5A lo estoy, digamos, dividiendo. Entonces este sería un cociente y estamos diciendo que el 5A está dividiendo a toda la expresión que se encuentra en el numerador, es decir, en la parte de arriba. Listo. Vamos entonces a ver el último concepto para pasar entonces a realizar los pasos de cómo despejar una ecuación algebraica. Listo, entonces el último concepto importante para poder pasar a despejar ecuaciones algebraicas son los conceptos de potencia y raíz. Igualmente que en los conceptos de producto y cociente, solamente voy a explicar cómo aparecen o cómo se expresan en una ecuación algebraica y no me voy a concentrar en cómo resolver potencias ni raíces. Listo, entonces aquí lo más importante es ver lo siguiente, muchísima atención entonces a estos tres casos. El primero es que yo puedo tener, por ejemplo, un número acompañado de una letra que tiene potencia. En ese caso, la potencia solamente pertenece a la variable x. Es decir, ese número no está elevado al cuadrado. Porque, primero que todo, hay una multiplicación por un número que solo él está elevado al cuadrado, no todo. Si yo quisiera escribir la expresión donde el 2 también está elevado al cuadrado, entonces tendría que agrupar los dos valores, numérico y literal, al cuadrado en un paréntesis para expresar que el 2 también está elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces estas dos cosas son diferentes. ¿Listo? Cuando no hay paréntesis, la potencia pertenece solo a la x. Cuando hay paréntesis, la potencia se puede distribuir, es decir, yo podría eliminar esto de acá y decir que esto es lo mismo que 2 a la 2 por x a la 2. Es decir, todos los valores dentro del paréntesis tienen la misma potencia. Eso es lo que significa tener un valor en paréntesis con una potencia por fuera, que todos sus valores están elevados a esa potencia. Entonces, mucho cuidado con ir a relacionar estas dos porque son diferentes. Y la otra expresión es cuando yo tengo suma de términos algebraicos y digamos que esto está al cuadrado, entonces, ojo, que esto es diferente de poner al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, la potencia no se distribuye en una suma. Listo, esto no se puede hacer. Eso es diferente, estas dos cosas son diferentes. Entonces, vamos a proceder a conocer lo que significa la raíz para resolver ecuaciones algebraicas. ¿Listo? Entonces, las raíces pueden estar expresadas también para valores solos, es decir, yo puedo tener raíz de 4x2, que sería lo mismo que distribuir la raíz. ¿Listo? Es decir, raíz de 4 por raíz de x2. Y aquí sacaría raíz a ambos. Cuando yo tengo raíz con potencia, entonces la raíz o el valor de la raíz, recordemos que cuando no hay valor en la raíz es un 2, es decir, si aquí no hay nada es un 2, entonces el valor de la potencia divide
con el valor de la raíz, es decir, yo puedo eliminar la raíz y ese 2 que estaba en la raíz lo paso a dividir a la potencia. ¿Listo? Entonces, esto se puede hacer de igual manera en la multiplicación, pero en la suma no se puede hacer. Es decir, que al igual que con la potencia, yo no puedo distribuirla en la suma. Es decir, esto es diferente de raíz de A más raíz de B. ¿Listo? Ojo, esto es diferente, se hace en la multiplicación, pero no se hace en la suma y en la resta. Es decir, que esto también puede ir acompañado del signo menos y tampoco se puede hacer. Listo, es muy importante saber que esto es diferente. Entonces, ya que sabemos esto, entonces vamos a conocer o a saber cuáles son las operaciones de las que acabamos de ver que son más importantes para poder resolver una ecuación algebraica.